Muy bien, chicos, ya hemos visto pues entonces la función primordial de alguna manera de la tildación diacrítica, ¿no? A partir de ese análisis que hemos hecho exhaustivo de lo que es la acentuación, cuál es la clasificación de la tildación general en palabras agudas, esdrújulas, ¿no es cierto?, graves sobre esdrújulas, y la tildación especial que vimos la semana pasada como la tildación del hiato acentual, la tildación de palabras juntas y separadas o palabras compuestas, y por ejemplo palabras que terminan con el sufijo mente. Ahora estamos viendo que la función principal de este nuevo tipo de tildación es que de alguna manera se diferencien esas palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen una función gramatical diferente, ¿no? La tildación diacrítica es la tildación esencialmente de los monosílabos, ¿no es cierto? Pero hay polisílabos que también sufren estas condiciones o estas características, ¿no? Vimos el primer caso, que era el caso de él se tilda cuando es pronombre personal y él no se tilda cuando es artículo, tú se tilda cuando es pronombre personal y tú no se tilda cuando es adjetivo posesivo, ¿correcto? En este caso vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando mi se tilda y cuando mi ya no se tilda. Por ejemplo, mi se tilda cuando es un pronombre personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo, a mí me importas mucho, este mi es, ¿qué cosa? Un pronombre personal. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y cuando mi no se tilda, cuando es un adjetivo posesivo. ¿Cuándo me di cuenta, profesor, que es un adjetivo posesivo? Me di cuenta que es un adjetivo posesivo cuando va acompañado de ¿qué? De un sustantivo, ¿no es cierto? Adjetivo posesivo. ¿Te das cuenta, no? Adjetivo posesivo. Mi nota es alta, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuándo sí lleva tilde? Mira, acá yo he puesto en realidad he puesto aquí, chicos, ¿no es cierto?, 3 casos, pero en realidad son 4 casos, ¿no? Después te voy a señalar cuál es el cuarto caso. ¿Cuándo sí lleva tilde? Sí lleva tilde cuando es afirmación, ¿no? Por ejemplo, sí, eso es verdad, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuándo sí también lleva tilde? Cuando es un pronombre ¿en qué? En tercera persona, ¿no? Persona. Por ejemplo, yo puedo decir acá, ¿no? Lo quiere todo para sí, ¿no es cierto? Para sí. Ahí está. O por ejemplo, se desmayó pero volvió en sí. Ahí está, ¿no es cierto? Y sí no lleva tilde cuando es condicional. Por ejemplo, si vienes te veré, por ejemplo, ¿no? Condicional, ¿no es cierto? Ahí está, cuando es condicional, ¿no? Si quieres te sirves, por ejemplo, condicional. Pero hay una cuarta función, y acá te quiero manifestar esto, de el sí sin tilde. Profe, la otra condición de sí sin tilde, ¿cuándo es? Sí es sin tilde cuando se trata de ¿qué cosa? De la nota musical, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la nota musical, ¿no es cierto?, está do, re, mi, fa, sol, la, si. Ese sí no debe llevar tilde, ¿no? El nombre de la nota musical, ¿no es cierto? Es importante que recuerdes eso, ¿ya? El quinto caso me dice lo siguiente: cuando se tilda, ¿no es cierto? Primero, se tilda cuando es el verbo ser, por ejemplo, ¿no? Sé tu propio jefe en esta cuarentena, o sé un buen profesional, ¿no es cierto? Cuando es el verbo ser, se tilda, mira por acá, ahí está. Cuando sé también se tilda, cuando es el verbo saber, yo sé que vendrás pronto, ¿no? O como decía de alguna manera Sócrates, ¿no? Yo solo sé que nada sé, por ejemplo, ¿no? Yo solo sé que nada sé. Ahí está, cuando es de saber. Y cuando sé no lleva tilde. Se no lleva tilde cuando es un pronombre, ¿no es cierto? Se marchó al atardecer. Pronombre. Profe, no, hasta ahora no entiendo. ¿Cuándo sé que algo es un pronombre? Primero, cuando no encuentro el sustantivo evidente. ¿Y cuándo? Cuando va acompañado de ¿qué? Acompaña un verbo. Por eso es un pronombre. ¿Te das cuenta? Se es un pronombre. Ahí está. Simple. Sexto caso de las reglas de tildación diacrítica. A ver,
Cuando T lleva tilde, T lleva tilde cuando es la planta para hacer infusiones, ¿no? Por ejemplo, es la hora del té, ¿no es cierto? O en vez de café, quiero té. O sea que, profesor, T lleva tilde cuando es sustantivo, ¿no es cierto? Cuando es sustantivo debe llevar tilde, ¿no es cierto? Profe, ¿y cuándo T no lleva tilde? Cuando es un pronombre. Por ejemplo, te dije que te ayudaría, ¿no? Profe, ¿cómo me di cuenta que acá te es pronombre? Porque va acompañado de un verbo, ¿te das cuenta? Te dije que te ayudaría, ¿no? Pronombre, pronombre. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahora, acá hay una condición más. ¿Cuál es la otra condición que quiero manifestarte? Es cuando este elemento se pluraliza, ¿no es cierto? Cuando este elemento se pluraliza, el plural de T es tes, pero este plural debe llevar la tilde. Profe, pero en todo caso, no debería llevarlo porque es una palabra aguda y es monosilábica, ¿no? ¿Por qué tiene que llevar tilde? Porque es una excepción a la regla, ¿correcto? Y por eso debe, de alguna manera, tildarse. O sea que, profesor, el plural de T es tes, ¿sí? Y se tilda, claro que se tilda. ¿Correcto? Entonces, condiciones básicas para acordarnos de estas reglas importantes, ¿no? Primero, ¿no es cierto? Hay que recordar que la función gramatical de las tildes diacríticas se ajustan ¿a qué? Se ajustan a elementos contextuales de la oración. Una palabra puede ser pronombre personal o una palabra puede ser adjetivo posesivo. O en este caso, por ejemplo, del sí, puede ser afirmación, puede ser pronombre, puede ser una condicional o puede ser también el nombre de la nota musical. O en el caso de ser, que es el verbo ser, el verbo saber, o cuando es un pronombre, y en el caso de te, por ejemplo, cuando se tilda cuando es un sustantivo. Cuando es un pronombre no se tilda y tes, ¿no es cierto? Si quiero pluralizar, mantiene su tilde. Eso es muy importante también. Bueno, ya hemos visto pues hasta el momento 6 casos de la tildación diacrítica. Entre pronombres personales, entre artículos, entre de alguna manera verbos, ¿no es cierto? Hemos diferenciado hasta el momento los monosílabos que pueden originar estas dudas por escribirse igual y por pronunciarse igual. ¿Dónde radica la distinción? ¿No es cierto? Radica la distinción en la función gramatical que cumplen dentro de un contexto nacional. Vamos al séptimo caso, ¿no es cierto? ¿Cuándo de lleva tilde y cuándo de no lleva tilde? De lleva tilde cuando reemplaza el verbo dar, ¿no es cierto? O cuando hace referencia al verbo dar. Por ejemplo, espero que nos dé a todos, de dar, ¿no es cierto? Espero que nos dé a todos, ¿no? Y cuando de no lleva tilde, cuando es una preposición, ¿no es cierto? Ya saben que las preposiciones son categorías gramaticales invariables, ¿no? Porque no sufren accidentes gramaticales ni en género ni en número, ¿no? Por ejemplo, llegó el hijo de mi vecina. Profe, ¿por qué eso sería una preposición? Es una preposición porque está remarcando ¿qué cosa? Está remarcando pertenencia, ¿no? El hijo de mi vecina, ¿no es cierto? Llegó el hijo de mi vecina. Eso es una preposición, ¿no es cierto? Ahí está, una preposición. O sea que, profesor, cuando de lleva tilde cuando es el verbo dar, ¿no es cierto? Y cuando de no lleva tilde cuando es una preposición, ¿no es cierto? Y finalmente, chicos, el octavo caso, ¿no es cierto? El octavo caso, que es el octavo caso principal de esta regla de tildación, cuando más lleva tilde y cuando más no lleva tilde, ¿no? Más lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, todos pedían más. Adverbio de cantidad, por ejemplo. Y cuando más no lleva tilde, cuando equivale a pero. Por ejemplo, llegamos, más había terminado. ¿No? Eso se puede empezar por pero había terminado. ¿No es cierto? Ahí está.
Entonces, esos son los 8 casos de las reglas de tildación diacrítica, ¿correcto? ¿Entre qué? ¿Qué se distingue entre pronombres, entre artículos, entre verbos y entre adverbios, ¿no es cierto? Hasta este momento hemos visto pues que la función principal de la tildación diacrítica es diferenciar el valor gramatical de los monosílabos o polisílabos encontrados en un mismo contexto oracional. A continuación, chicos, vamos a ver algunos casos especiales que tenemos que ver en función, ¿no es cierto?, ¿a qué? A las reglas de tildación diacrítica, y luego pues pasaremos a desarrollar los ejercicios que tienes en tu separata. ¿Correcto, chicos?